Un día estoy scrollando por TikTok, todo normal, perritos, recetas, y de repente, en la industria alimenticia usan benceno y nos están envenenando. Y yo, ¿qué? ¿Están usando qué? ¿Dónde? Yo compro mi refresco. Entonces, pasa lo que nos pasa a todos los que estudiamos ingeniería. Bajas el celular, prende las tablas y los papers, y cuando te vas a la literatura seria, la historia es más matizada. Sí, el benceno es cancerígeno, no es un juguete. Sí, hubo casos donde aparecieron niveles elevados en algunas bebidas, sobre todo cuando se juntaban bencenoato y vitamina C bajo calor y almacenamiento feo, pero también se midió y se reformuló, se pusieron límites ridículamente bajos y se monitorea. No es todo está bien ni todo está mal. Depende de cuánto y cómo. ¿Por qué te cuento esto en un video de Ponchón Savarit? Porque es la misma historia una y otra vez. Alguien grita, las columnas son peligrosas. Y del otro lado hay gente que lleva 100 años refinando métodos para medir, separar y controlar lo que sale de esas columnas. Vamos a hacer el chismógrafo de la destilación. Aquí no hay spoilers, los papers tienen más de 100 años. Ahora, por acá, 20 por acá, en los años 20, Ponchón y Savarit estaban traumados con una pregunta que suena muy aburrida, pero en la realidad es brutal. Si en cada plato de la columna se mezclan y vapor y líquido a diferentes temperaturas, ¿dónde demonios meto la energía de mi dibujo? No les bastaba con saber cuánta materia subía y bajaba. Querían meter también los balances de energía en el mapa. Unos años después, McCabe y Thiele sacaban su método más famoso, el diagrama X contra Y, con una escalera de rectángulos. Era un golazo pedagógico. Asume que los flujos de vapor y líquido son casi constantes y ahora eso se llama CMO. Y con eso puedes diseñar muchas columnas, solo mirando la composición. Spoiler, toda tu carrera de destilación básica vive aquí, en 1925. Y hoy, mientras TikTok hace videos de benceno y refrescos, hay simuladores que por dentro sigues usando la misma física que proporciona Ponchón, Sabrit, McKeeb y Thiele. La diferencia es que ya no lo ves, te las esconden detrás de un botón que dice Run. Este video es justo para eso, para abrir esa caja negra entre el drama de que usan benceno y la realidad de esta columna está diseñada para que lo que salga de por aquí cumpla con normas, límites y balances de energía. Vamos a ver qué pensaron Ponchón y Savarit cuando dijeron, ya basta de dibujar solo moles, vamos a dibujar también la entalpía. Y de paso, entender por qué el caso del benceno toleno es el clásico de los clásicos para probar si de verdad entiendes una columna. O solo te estás aprendiendo la receta por pasos. Acto 2. Ok. ¿Y qué demonios es todo esto? Ya tenemos el chisme histórico, ya sabemos que existe gente llamada Ponchón, Savarit, Macabe y Thiele. Pero tú estás aquí, con un café frío, pensando, ok Alex, pero ¿yo quién soy en esta historia? ¿Qué es destilación realmente? ¿Y por qué tengo que aprender un mapa de entalpías contra XY? Además de todo lo demás, vamos desde el principio, chavo. Más abajo. Destilar es esto: poner una mezcla en una olla, calentarla, dejar que el componente que hierve más fácil se vaya con el vapor, condensarlo, separarlo del que se quedó atrás. Olla igual a una destilación, ¿ok? Una oportunidad, un solo golpe. Una columna industrial es ser tercos, es agarrar esa idea y decir, ¿y si repito esa mini destilación 100 veces, una arriba de la otra, dentro del mismo tubo? Cada piso interno donde el vapor que sube se junta con el líquido que baja, se mezclan bien y vuelven a separarse. Eso es lo que llamamos plato teórico. Un plato es una mini olla, así de simple. Entonces, pregunta honesta. ¿Cuántas mini ollas necesito apiladas para que de un lado salga algo limpio y del otro no se desperdicie demasiado y no me truene el recibo de energía? Esa es la pregunta que responde el diseño de destilación. Maccabi Thiele responde esa pregunta con un dibujo simple. Ponchón Savarid lo responde con un dibujo más honesto y con la energía. Básicamente, Ponchón Savarid sería el equivalente al CFE, no me chingues, por favor. Entonces, en nuestro caso, la mezcla de juguete es bencenotolueno. ¿Por qué? Porque se comporta bonito, termodinámicamente para enseñar. Hay toneladas de datos de equilibrio y de entalpía, y es una mezcla realista de la industria. Cosas tipo aromáticos en petroquímica. Sí, uno de ellos, el benceno, tiene fama pesada en TikTok y en toxicología también, pero justo por eso se destilan equipos cerrados, con control, con límites legales. La columna está para que esas moléculas peligrosas se vayan al lugar correcto, no a tu vaso. La segunda pieza del rompecabezas es entalpía. No pienses en fórmulas todavía, piensa en altura.
en una escalera de energía. Si estás abajo, eres un líquido frío. Subes escalones calentándote. Pegas un brinco grande para cambiar de líquido a vapor. Esos brincos es el calor latente y sigue subiendo. Y si sigue subiendo, eres vapor sobrecalentado. Cada corriente que entra o sale de la columna está parada en algún escalón de esta escalera. No es lo mismo alimentar líquido frío que vapor supercaliente. Eso cambia cuánto trabajo tiene que hacer la columna y dónde se va a ahorcar. Ahora, Ahora sí, aquí entra el mapa de entalpía contra X y Y. Este dibujo dice, en lugar de hacer una gráfica solo de composición como Macabethile, vamos a hacer un mapa donde la coordenada horizontal es qué tan cargado voy de componente ligero y la vertical es en qué escalón de energía estoy. Cada puntito en ese plano es una corriente real de la columna. El feed, el destilado, el fondo, el líquido en un plato, el vapor en otro plato. Con Ponchón Savarit, cada vez que trazo una línea entre dos puntos, estoy respetando al mismo tiempo el balance de materia y de energía. Las dos curvas que viven aquí son la curva del líquido saturado, líquido justo a punto de hervir, y la curva de vapor saturado, vapor justo a punto de condensar. La distancia vertical entre esas dos para una composición es nuestro calor latente, visto geométricamente. O sea, el tamaño del brinco entre ser líquido y ser vapor en ese punto. Hasta aquí puede sonar a que esto es chamba de Aspen, de la planta o de gente con bata blanca, no tuya. Pero te voy a decir algo que nadie te dice claro. En primer semestre, tú eres la persona que decide qué camino toma la columna en este mapa. Tú eliges cuánto reflujo metes, dónde alimentas, qué tan caliente entra el feed, cuánta energía le das al hervidor y qué tan apretadas quieres las separaciones. Cada decisión de diseño y de operación es una línea distinta en la entalpía X contra Y. Hay caminos que llegan a purezas objetivo gastando muchísima energía y hay caminos que lo logran con menos etapas y menos calores. Si solo aprendieras a usar Macabethile como receta, puedes pasar el examen, pero no ves dónde se está yendo la energía ni dónde podría aparecer otro escándalo de TikTok porque alguien no dimensionó bien la columna. Entonces, ¿por qué debería importarte este mapa si apenas estás sobreviviendo en la carrera? Porque cada proceso se sale en un TikTok de miedo, benceno, solvente, destilación, humos raros. Tiene detrás una columna, un diseño y un conjunto de decisiones que alguien tomó o no tomó con este tipo de herramientas. ¿Por qué entender esto donde entra la entalpía y no solo cuántos platos salen? Es la diferencia entre ser un operador de botón y ser ingeniero que puede discutir con seguridad, con normas, con gente de planta y porque ya que entiendes el mapa completo, el caso Benceno Toleno del problema 6 pasa de ser un monstruo lleno de flechas a un corrido guiado en un Google Maps termodinámico. En el siguiente tramo del video vamos a usar este entalpía X contra Y de verdad. Vamos a colocar en el mapa nuestro feed de benceno tolueno y a caminar etapa por etapa con un pochón Savarit para ver cómo la columna decide qué moléculas se quedan, cuáles se van y cuánto nos cobra en energía por esa decisión. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando la columna se ahorca. Ya sabemos quiénes son los señores de los apellidos raros. Ya tenemos nuestra columna con mini ollas. Ya dibujamos el mapa de entalpía contra X y Y. Ahora viene el momento incómodo. ¿Qué pasa cuando las columnas simplemente ya no dan más? Piensa en la columna como una carretera de un solo carril. Suben carros que son el vapor, bajan camiones que son el líquido. En condiciones bonitas todos se rebasan, se acomodan y tú llegas feliz al destino con un destilado limpio. Un pinch es un punto donde por más que metas gas, el tráfico no avanza. Los carros apenas se mueven unos metros, aunque el motor esté gritando. En la columna eso significa muchas etapas concentradas en una zona, cambios chiquitos de composición, pero intercambios grandes de energía. En un lugar donde la física te dice, si no cambias tus condiciones, seguir agregando platos solo te da más tráfico, no separación. Tu línea de operación se pega tanto a la curva de equilibrio que tus escalones se vuelven chiquitos, casi rastrillados. Te salen 20 etapas para avanzar dos puntitos en composición. Eso ya lo viste o lo vas a ver en clases. Lo menciono rápido porque ahora lo vamos a traducir a idioma de Ponchón Savarit. En Ponchón Savarit el pinch no es un escalón chiquito,
es un sector del mapa donde donde las rectas de balance de materia y energía se empiezan a apretar. Cada recta de traza conecta una corriente líquida y una corriente de vapor. Respecta, respeta cuando mezcla intercambian y cuántas entalpías llegan cada una. Cuando llegas a una zona donde esas rectas casi no tienen espacio para girar y seguir subiendo, la columna te está diciendo, aquí estoy trabajando al límite de lo que tu reflujo y tu energía permiten. Imagina que estás diseñando tu columna de benceno tolueno. Haces todo bonito, eliges un reflujo más o menos razonable, colocas el feed según la receta, trazas tu camino en el mapa y de pronto llegas a una parte donde para avanzar un poquito en composición tienes que tirar un montón de calor en el rehervidor. Subes el reflujo, cambias el feed y le gritas a la columna. Y el mapa te contesta con un pinch. Aquí, con estas condiciones, hasta aquí llego, bro. Eso es el hermoso de Poncharit. No solo te dice cuántos platos salen, te enseña dónde tu diseño se está volviendo ineficiente y te obliga a hacerte preguntas de ingenio de verdad. Cambio el reflujo, cambio las condiciones del feed, acepto una impureza menor y ahorro energía. Ya no es me salieron 25 etapas por mis huevos, es me salieron 25 etapas por mi pinch, pero mi pinch está aquí. Y yo decidí operar cerca de ese cuello. Regresamos un segundo rumor del benceno en bebidas. La diferencia entre un proceso controlado y un escándalo es justo esto. Alguien que entiende dónde están los cuellos de botella, cuánto calor mete, qué separa y qué deja de pasar. Cuando tú aprendes a leer un pinch en el diagrama, deja de ser la columna como una caja de magia que produce químicos peligrosos y la empiezas a ver como una herramienta fina que produce, que puede proteger o dañar dependiendo de quién la diseña y cómo la opera. Y adivina quién va a estar del lado del pizarrón tomando esas decisiones dentro de unos años. Por eso estamos haciendo este video. Ahora sí, en este contexto vamos a agarrar el caso de Benceno Tolueno, del problema que nos dio el Sol de México, y vamos a caminar en el mapa paso a paso, para donde aparezca el pinch y podemos hacer con él. Entonces, vamos a darle. Dos líquidos, misma familia química, puntos de ebullición separados por apenas 30 grados, y una columna que tiene que decidir cuál se queda y cuál se va. Esto es destilación fraccionada. Hoy vamos a resolverla desde la energía. Tenemos una mezcla de benceno y tolueno que entra como líquido saturado a 100 kilomoles por hora, con 45% molar de benceno. Queremos que el destilado tenga 95% molar de benceno y que los fondos no pasen del 10%. Esos 5 datos son todo lo que necesitamos para construir el mapa. Antes de construir nada, fijamos las barreras. Aquí están los fondos, 10% molar. Aquí entra la mezcla, 45. Aquí va el destilado, 95. El método entero vive entre esas tres marcas. McCabe-Thiele te dice cuántas etapas necesita la columna, pero deja algo sin responder. ¿Cuánta energía necesita el condensador? ¿Y cuánta el rehervidor? Bueno, para eso existe Ponchon-Savarit. Mismo sistema, mismo equilibrio, pero el eje vertical ya no es composición de vapor, es entalpía. Estamos viendo la energía que lleva la mezcla en cada punto. El sistema nos da los datos que necesitamos, calores específicos, calor latente, puntos de ebullición. Con eso se construyen las curvas. La curva azul de abajo es la entalpía del líquido, a mayor fracción de benceno, menor temperatura de ebullición, y la entalpía de mezcla cambia, ¿no? La curva naranja de arriba es la entalpía del vapor, el salto entre las dos es el calor latente, la energía que necesitas para evaporar la mezcla en ese punto de composición. No son líneas bonitas, ¿no? Son el límite de lo que esta mezcla puede hacer termodinámicamente. Cargas térmicas del condensador y rehervidor calculadas, ¿no? Una aplicación industrial mencionada, ¿no? Eso es Ponchon-Savarit, una geometría que une equilibrio y energía para resolver columnas reales. A la alimentación entra como líquido saturado, vive exactamente sobre la curva de líquido en fracción molar igual a 0.45. El método pide el vapor que estaría en equilibrio con esa alimentación. Lo llamamos V estrella. V estrella es el único punto sobre la curva de vapor que comparte equilibrio con la alimentación. No es un valor que elegimos, la termodinámica lo impone.
Si extendemos la línea que une Vito Estrella y la alimentación hasta el destilado, encontramos el punto de energía mínima del condensador, ¿no? ¿Por qué mínimo? Porque en ese punto la línea de operación tocaría la curva de equilibrio y cuando eso ocurre, la columna necesitaría infinitas etapas para completar la separación. Nunca terminaría. Ese punto define el reflujo mínimo 1.4, 2, el límite que la geometría misma nos prohíbe cruzar. Operamos con reflujo 1.3 veces el mínimo. Eso mueve Q' hacia arriba y aleja la línea de operación de la curva de equilibrio. El espacio se abre, la columna ahora puede trabajar en un número finito de etapas. El reflujo operativo queda en 1.84. La línea que pasa por Q' y por la alimentación no termina ahí. Cuando la extendemos hasta la composición de fondos, aparece Q', el polo del rehervidor. Q' vive debajo del cero de entalpía, no es un error, es la geometría diciéndonos que el rehervidor debe absorber calor para mantener la separación operando. Su prima es lo que el condensador rechaza, Q' es lo que el rehervidor absorbe. Son los dos pivotes energéticos que gobiernan toda la columna. Ahora la geometría hace su trabajo. Partimos de X de sobre la curva de vapor, bajamos verticalmente a la curva de líquido en equilibrio, luego horizontalmente hacia la línea de operación y así plato por plato, ¿eh? Cruzamos la alimentación. A partir de aquí, la línea de operación cambia. Trabajamos ahora con la sección de agotamiento. La cuenta continúa hasta llegar hacia los fondos, es decir, 12 etapas teóricas bajo los supuestos declarados. Eso es lo que necesita esta columna. El diagrama ya habló, los balances de materia confirman lo que la geometría mostró. De 100 kilomoles por hora que entran, salen 41.2 de destilado rico en benceno y 58.8 de fondos. Y ahora respondemos lo que Maccabi Thiele no puede responder. El condensador necesita rechazar aproximadamente 3.64 millones de kilojulios por hora. El rehervidor 3.65 millones. Esos no son solo números, son el tamaño del intercambiador y el costo de operación de la planta. Lo que resolvimos aquí ocurre en torres de 20, 30 metros de altura. La mezcla benceno-tolueno es uno de los sistemas más estudiados en petroquímica porque ambos son materias primas para plásticos, resinas y solventes, ¿no? En una columna real, los platos no son perfectos. Con una eficiencia de Murphy del 70%, estas 12 etapas teóricas se convierten en aproximadamente 17 platos reales. Ponchon Sabarit le dice al ingeniero exactamente cuánta energía necesita esa separación. Revisemos que el problema quedó completo, datos del problema identificados. Sistema benceno-tolueno, curvas de equilibrio y diagrama HXY construidos, condición de alimentación, líquido saturado, reflujo mínimo calculado 1,42. Reflujo operativo 1,84. Pivotes energéticos Q' y Q' determinados. 12 etapas teóricas contadas. Balances de materia cerrados, cargas térmicas del condensador y rehervidor calculadas. Una aplicación industrial mencionada, ¿no? Eso es Ponchon Sabarit. Una geometría que une equilibrio y energía para resolver columnas reales.